En mi presentación, pues, me quiero ahorrar algunos comentarios, aunque desde luego no los puedo evadir. En primer lugar, pues, a propósito de la función desempeñada por el Grupo de Memoria Histórica, que felizmente pues tiene desde luego en las condiciones actuales un contexto político muy distinto a cuando en su momento pues fue conformado, y justamente pues por esa razón llevó a las valoraciones que en parte recordaba el profesor Gonzalo Sánchez, incluso al cuestionamiento de su autonomía y a la función que se desempeñaba precisamente en un contexto en el que se había aprobado una ley para validar y para legalizar la acción del paramilitarismo en nuestro país. Pero obviamente el contexto hoy es distinto y, entre otras cosas, ese aspecto distinto del contexto también se acompaña felizmente de los anuncios que nos han dado en el día de hoy a propósito de la publicación próxima de los silencios que hasta ahora se encontraban parcialmente tanto en el informe de Basta Ya como en los 24 trabajos que se han hecho. Me refiero específicamente a los imperdonables silencios para un abordaje sistemático de la cuestión del desplazamiento forzado en este país, a los silencios para el abordamiento sistemático de la cuestión de la desaparición forzada, que no es novedad, y obviamente a los silencios del genocidio contra la Unión Patriótica, de tal suerte que es una muy buena noticia que nosotros, como seguidores críticos de estos procesos, pues hubiéramos querido que tal vez hicieran parte de los trabajos iniciales y que no aparecieran casi una década después. Pero al margen de esa consideración, también quiero hacer unos comentarios a propósito de que en el día de hoy pues estamos frente a una presentación del informe en la que ya se están respondiendo algunas de las críticas que se le han hecho, de tal suerte que en sentido estricto me surge la duda de si mi comentario es acerca de las respuestas a las críticas o si mi comentario es sobre el informe propiamente dicho. Pero me voy a ceñir fundamentalmente a lo que hace referencia al informe. Aquí hay que recordar, porque creo que tampoco le podemos dar el alcance que el informe pues evidentemente no puede tener, hay que recordar, como se ha dicho, que es un informe que surge en el contexto de un mandato legal, la ley 975 del 2005, que establece de manera muy precisa los alcances que debería tener este informe y que hace referencia justamente en su artículo 51 a que se trataba de producir una narrativa que diera cuenta de las razones para el surgimiento y la evolución de los grupos armados ilegales. De entrada, podría uno decir, la ley está poniendo unos límites a la independencia intelectual, por cuanto la ley está poniendo un marco jurídico que sirve de referencia para el análisis que se tiene que abordar. Si la autonomía la fuera en sentido estricto, la autonomía la existiría también en el sentido de definir cómo se aborda el tema que se tiene que tratar, en este caso la cuestión relacionada pues con la tendencia histórica y con la dinámica del conflicto. En ejercicio de ese intento de autonomía, me parece que en el informe pues justamente se plantea que tal vez se quisiera ir más allá, y por eso se afirma que el informe daría cuenta de más de 50 años de conflicto armado y que además él tendría la tarea de contribuir pues a la tarea de esclarecimiento histórico y comprensión de las causas de la guerra en Colombia. Con base en eso,
quiero entonces entrar ahora sí a hacer algunos comentarios más puntuales sobre el informe. Primero, desde mi punto de vista, creo que el informe posee una fundamentación teórica y metodológica relativamente débil. Fundamentalmente, cuando hablo de una fundamentación teórica, me refiero a que categorías centrales del análisis, y en esto comparto parte de los aspectos del trabajo del profesor Camilo González sobre los nombres de la guerra en la memoria histórica, categorías centrales del análisis no son suficientemente elaboradas teóricamente. Y cuando hablo de categorías centrales del análisis, estoy refiriéndome a categorías como violencia, conflicto armado, conflicto social y armado, conflicto armado, guerra civil, conflicto armado interno, guerra civil, guerra. Es decir, el informe de entrada deja de lado esa discusión que me parece que es central, por cuanto la definición teórica del concepto también define los presupuestos metodológicos sobre los cuales se va a hacer el análisis. Entonces ahí veo, digamos, una dificultad, por lo menos en el entendimiento que yo tengo del análisis que se hace, y finalmente se avanza hacia una conceptualización de la violencia que a mi juicio también es problemática, en el sentido de que fundamentalmente se concibe a partir de determinaciones intersubjetivas, es decir, la violencia concebida, cito textualmente, producto de acciones intencionales que se inscriben mayoritariamente en estrategias políticas y militares y se asientan sobre complejas alianzas y dinámicas sociales. Obviamente que eso pues tiene unas consecuencias para el análisis y para lo que se busca con el análisis, como bien pues se ha expuesto en la presentación que se ha hecho. Al final, a lo que se apunta es a identificar unos victimarios y con fundamento en la identificación de los victimarios, pues a definir unas responsabilidades y con fundamento en la definición de las responsabilidades, pues obviamente a definir las consecuencias que se puedan derivar de ello, fundamentalmente en el campo del derecho penal o si se quiere en el campo de la llamada justicia transicional. El informe además desde el punto de vista metodológico anuncia que en buena medida optó por documentar casos emblemáticos sin desconocer su importancia. La importancia de los casos emblemáticos, me parece que eso también resulta desde el punto de vista metodológico, reitero, problemático, sobre todo cuando se trata de avanzar en la definición de periodos históricos, de tendencias históricas, de mayores o menores intensidades del conflicto, porque evidentemente es una larga guerra, pero es una larga guerra que para ser historiada en el mejor sentido del término, es una guerra que necesita, desde luego, una definición desde el punto de vista histórico de periodos y de etapas históricas mucho más precisas. Esos presupuestos teóricos y metodológicos se traducen entonces en una estructura del texto que en sentido estricto, a mi juicio, no se compadece con el propósito de contribuir al esclarecimiento histórico y comprensión de las causas de la guerra en Colombia, aunque debemos desde luego reconocer, como bien se ha señalado acá hoy, que evidentemente el informe aporta sin duda en el reconocimiento de la situación de las víctimas, en el reconocimiento de los impactos que tuvo, digamos, o que ha tenido la guerra sobre las víctimas, en la exaltación justamente de estas víctimas, en el rescate de sus voces, en mostrarlas, digamos, en el conjunto de la sociedad. Pero veo que en la estructura del informe en relación con propósitos anunciados no necesariamente, digamos, ella se corresponde. Veo también problemas en lo que hace referencia con las fuentes, que creo que es otro aspecto importante cuando se intentan ejercicios
los ejercicios propios pues de la historia, y aquí pues se anuncian sin duda fuentes importantes. Valoro dentro de las fuentes que tiene el informe pues, particularmente pues las que tienen que ver con los testimonios, las que tienen que ver con el acercamiento extenso a investigaciones, pues como se dice acá, sobre la guerra y la paz, sobre expedientes y demás, pero también advierto muchas ausencias. Advierto ausencias que tampoco se expresan o se plantean explícitamente de por qué no están allí. Me refiero a ausencias relacionadas, por ejemplo, con los archivos del Estado. Me refiero a los silencios respecto de las conocidas destrucciones de archivos del Estado, particularmente del periodo de la violencia y de parte de los años 60 y de los años 70. Este país ha asistido a que la memoria también sea borrada en la medida en que los archivos estatales prácticamente han sido destruidos, y al respecto no hay, digamos, una consideración, una reflexión que desde luego resultaría útil para un mejor esclarecimiento. Encuentro igualmente que hay libros y autores fundamentales, al menos en lo que hace referencia a la construcción de acumulados sobre el entendimiento de la violencia y del conflicto en Colombia, que no se encuentran citados, empezando por el clásico libro de la violencia en Colombia, de Guzmán, Umaña Luna, Fals Borda. Fals Borda no existe, digamos, en el documento, incluso muy interesante para entender la cuestión de la subversión en Colombia. Los trabajos que nos ayudarían a ilustrar sobre la tendencia del conflicto agrario, empezando por Kalmanovich, Darío Fajardo, están definitivamente ausentes. Trabajos importantes para entender la dinámica de las luchas sociales y el movimiento social, como los de Múnera o los de Archila, tampoco se encuentran en el informe. Y en lo que hace referencia a trabajos previos de ejercicio de construcción de memoria, como el informe Colombia Nunca Más, definitivamente están borrados y no se encuentran dentro del ejercicio que se ha hecho acá. A partir de esta consideración general, entro a consideraciones más puntuales. En primer lugar, advierto como problemático la ausencia de un análisis estructural, a mi juicio, de absoluta necesidad para esclarecer históricamente y comprender las causas de la guerra en Colombia. No hay análisis alguno de la tendencia y de las configuraciones del Estado y del régimen político. La economía y la política económica, así como sus impactos sobre la dinámica del conflicto, prácticamente no existen en este informe. En suma, una aproximación al análisis de lo que podría definirse como violencia de sistema está ausente. Y además habría también que afirmar que hay una ausencia de análisis sistemático continuo sobre las condiciones internacionales y las interrelaciones de estas condiciones con la tendencia y la dinámica del conflicto. No es un asunto exclusivo de factores externos, sino es un asunto de interrelaciones que por razones de tiempo no podemos entrar aquí a abordar. En segundo lugar, considero que hay ausencia de análisis de las dinámicas territoriales y de la producción social del espacio, y de las relaciones entre economía y política y los impactos que tienen esas relaciones de economía y política sobre las configuraciones de la guerra. Hoy tenemos nosotros mucho más claro en este país que la guerra ha cumplido una función de alistamiento del territorio en función de tendencias de acumulación para favorecer a grupos económicos, para favorecer a sectores del empresariado de este país. No hay tampoco, diríamos, un análisis de la economía de la guerra, incluyendo el gasto público y las dinámicas de reproducción de intereses en la guerra que resultan de esas economías de la guerra. Recientemente hemos conocido, a propósito de un famoso coronel que estaba en prisión, lo que significa también el negocio de la guerra a manera de ilustración para las fuerzas militares de este país. En igual sentido, comparto que así como no hay que magnificar el papel del narcotráfico, tampoco hay que darle un perfil tan bajo como tiene actualmente en el informe.
A mi juicio, en quinto lugar, no encuentro un esfuerzo de periodización histórica acorde con un entendimiento más complejo del conflicto. Aquí se ha tratado en cierta manera de resolver la discusión que generó el informe a propósito de 1958 como inicio del conflicto, y en sentido estricto me parece que en ese abordaje histórico y en la definición de etapas resulta, digamos, cuando menos problemático. A manera de ilustración, lo que se define aquí como la primera etapa, del 58 al 82, que es caracterizada como de transición de la violencia bipartidista a la violencia subversiva, en otras lecturas no resiste el peso de la historia, porque más bien uno podría decir que a fines de los 70 lo que se consolidaba en este país era más bien el terrorismo de Estado. En sexto lugar, diríamos, el informe en sentido estricto no es consecuente con el anuncio de usar los casos emblemáticos para su construcción. Es decir, aquí se señala por una parte que hay una estrategia metodológica que se fundamenta en casos emblemáticos en los 24 estudios. Yo no he leído desde luego los 24 estudios, he leído algunos que me interesan y particularmente en lo que tiene que ver con los orígenes del conflicto. A manera de ilustración, me parece que el informe para nada se apoya en el excelente trabajo coordinado por Mario Aguilera a propósito de los orígenes precisamente del conflicto armado, que va en sentido estricto, habrá que decirlo, no solo al 48, sino incluso a las propias luchas agrarias de los años 30. En el informe más bien el análisis se sitúa en la década de los 70, particularmente para explicar el surgimiento de la guerrilla de las FARC. En séptimo lugar, diríamos, atendiendo lo que hemos planteado hasta ahora, que estamos en presencia de un informe en el que se opta por una historia que explique el conflicto a partir de determinaciones subjetivas de los actores. Eso puede ser loable cuando se busca establecer responsabilidades, pero me parece que si la perspectiva de análisis es esa, entonces aquí tendríamos que entrar hacia un entendimiento, avanzar hacia un entendimiento más complejo de los actores, reducir la tendencia, el origen y la tendencia del conflicto colombiano a los actores que aquí se han abordado, me parece que no resiste el peso de la historia en nuestro país. Definir el papel del Estado en términos de simples agentes del Estado me parece que conduce a un ocultamiento de la responsabilidad del Estado en la producción estructural de la violencia en este país. A mi juicio, en ese sentido, hay una exculpación del Estado. A mi juicio, en ese sentido, también quedan por fuera otros actores importantes, claves para entender esta guerra: los partidos políticos, los grupos económicos, los gremios económicos, la propia iglesia, claro, la iglesia sobre todo más para la violencia con mayúscula de los años 50. De tal manera que yo sí aprecio ahí una carga política del informe, que en ese sentido tiende a hacerlo un informe oficial, aunque no sea probablemente el propósito de sus autores. Pero en la perspectiva, reitero, de un análisis de actores más complejo, tendría que haberse señalado, al menos si el problema era de tiempo o si el problema era de recursos, que se hacía abstracción de otros actores fundamentales, porque lo otro simplemente nos lleva a un entendimiento de la guerra en Colombia que en sentido estricto no nos contribuye para avanzar en la construcción de la verdad, en la construcción de la justicia y en la construcción de la reparación en este país. Y en ese aspecto, ya centrándose incluso en el análisis de los propios actores que son analizados en este informe, un análisis más equilibrado me parece que también sería interesar
analizar los actores no solo desde la perspectiva de su condición de victimarios, sino también analizarlos desde la perspectiva de sus intencionalidades y de sus propósitos. En ese sentido, desde el punto de vista de fuentes, hubiera sido también interesante hacer un acercamiento a las fuentes a propósito de cómo las guerrillas se han entendido históricamente, cómo han entendido su accionar a manera de ilustración. Y tendríamos que decir que en buena parte del texto nos encontramos, a mi juicio, digo yo, con un lenguaje pausterizado que lleva permanentemente a buscar equilibrios y que no permite avanzar suficientemente, digamos, en los propósitos que se han señalado. En suma, como lo señala el propio profesor Gonzalo Sánchez, cito textualmente: el país está pendiente de construir una memoria legítima, no consensuada, en la cual se incorporen explícitamente las diferencias, los contradictores, sus posturas y sus responsabilidades, y además se reconozca a las víctimas. Definitivamente esta, la del informe, no lo es. Gracias. Muchas gracias.